Uno de ellos se enteró de que tenía cáncer mientras estaba abierto en la mesa de operaciones. Los médicos entraron a arreglarle la columna y encontraron algo que nadie buscaba. Murió 8 días después. Otro le compuso una canción a su propio tumor. En serio. Se paró frente a las cámaras con el bulto todavía en la frente y cantó: «Tengo un tumor maligno en la frente, pero yo soy muy valiente». La gente se rió. Nadie imaginó que ese chiste terminaría matándolo 3 años más tarde. Y el número 1 de esta lista es el más doloroso de todos, porque su acta de defunción dice que murió de cáncer en un órgano que ya no tenía. Lo dijo su propia hija, en televisión nacional, y desde entonces nadie ha logrado explicar del todo qué pasó en esa habitación de hospital en Florida. Hoy vamos a repasar 16 historias, 16 nombres que México aplaudió, que México cantó, que México vio crecer en la pantalla del comedor de su casa. 16 personas que hicieron reír y llorar a países enteros y que terminaron enfrentando al mismo enemigo. Un enemigo que no pide autógrafos ni distingue entre el que llena estadios y el que barre la calle. Vamos en cuenta regresiva, del 16 al 1. Y te lo advierto, los últimos 5 casos te van a dejar pensando toda la noche. Sobre todo el número 4, porque es el rostro que absolutamente todos vimos de niños, todos los días, sin fallar uno solo. Y nadie sabía lo que estaba pasando detrás de esa cámara. Antes de arrancar, si te gustan estas historias contadas con respeto y con datos reales, suscríbete al canal y dale like ahora mismo. Es gratis, tarda 2 segundos. Y es lo único que mantiene vivo este canal. ¿Listo? Vamos. Número 16. David Ostrowski. David Ostrowski. Más de 50 años de carrera entre cine, teatro y telenovelas. Nunca fue portada de escándalo. Llegaba, hacía su trabajo impecablemente y se iba a su casa. Y esa misma discreción con la que vivió, la usó para morir. Porque cuando le diagnosticaron cáncer, David no convocó a una rueda de prensa. No publicó un video. No pidió cadenas de oración. Hizo lo que hacía siempre. Seguir yendo a sus llamados, seguir aprendiéndose sus diálogos, seguir parándose en el foro como si nada estuviera pasando dentro de su cuerpo. Dejó de presentarse a trabajar muy poco tiempo antes del final. Muy poco. Y cuando el 17 de agosto de 2023 se anunció su muerte a los 67 años, la industria se quedó helada, porque la enorme mayoría no tenía idea de que estuviera enfermo. Esa decisión de callarse no fue exclusiva de él. Alguien más en esta lista hizo lo contrario. Lo gritó al aire, en televisión abierta, y eso cambió miles de vidas. Pero antes de llegar a ella tenemos que hablar de una voz que México todavía canta en las plazas. Número 15. Amparo Ochoa. Amparo Ochoa. Nació el 29 de septiembre de 1946 en una localidad del municipio de Culiacán, Sinaloa. Familia de campo, 10 hermanos. Y antes de llenar auditorios en Argentina, Cuba, Perú y Chile, Amparo Ochoa fue maestra rural. Cuentan que más de una vez impartió su clase cantando, porque no lo podía evitar. La maldición de Malinche, El Barzón, Jacinto Zenobio, Mujer. Canciones que no eran para bailar, eran para pensar. Cantaba sobre los obreros, los pueblos indígenas, las mujeres, la desigualdad. Y entonces llegó el cáncer de estómago. Hay una decisión de por medio. Según material biográfico sobre su vida, Amparo optó por confiar su tratamiento a la medicina homeopática. Era su derecho. Pero el cáncer de estómago no negocia ni perdona el tiempo perdido. Murió el 8 de febrero de 1994. Tenía apenas 47 años. Y fíjate en el detalle, porque lo vas a volver a escuchar más adelante en este video, con otro nombre y en otro año. Cáncer de estómago. Guárdate esa palabra. Va a regresar. Y cuando regrese, va a doler muchísimo más. Número 14. Verónica Toussaint. Esa persona fue Verónica Toussaint. Nació el 15 de marzo de 1976 en Monterrey. Actriz, comediante y conductora. Ganadora del Ariel en 2018 por Oso Polar. Conductora de Qué Chulada.
Octubre de 2021. Mes rosa. Verónica está al aire hablando del cáncer de mama como cualquier conductora lo haría. Y entonces hace algo que la producción no esperaba. Se detiene y dice: nadie te prepara para el momento en que te dicen que tienes cáncer. Esta vez me tocó a mí. Después describió cómo lo encontró: un bulto en el seno izquierdo. Y usó una comparación que se le quedó grabada a miles de mujeres. Dijo que era como una pelota de golf. Y escucha esto con atención, porque puede salvarle la vida a alguien. Si Verónica Toussaint, con acceso a los mejores médicos y un equipo entero cuidándola, llegó a cargar un tumor de ese tamaño sin detectarlo, ¿qué probabilidad hay de que tú o alguien que amas lo esté cargando ahora mismo? Peleó 3 años y medio. Siguió trabajando, siguió haciendo reír y siguió insistiendo en lo mismo. Revísense cada mes y vayan al médico. Murió el 16 de mayo de 2024, 48 años. Si esta historia te está pegando, dale like y suscríbete. Cada like empuja este video a la pantalla de alguien que lleva meses posponiendo una mastografía. Ahora vámonos a un caso donde el cáncer no atacó un pulmón ni un seno. Atacó algo mucho más pequeño y mucho más extraño. Número 13. Pedro Armendáriz Jr. Pedro Armendáriz Bor, nacido el 6 de abril de 1940 en la Ciudad de México. Hijo de Pedro Armendáriz, uno de los rostros más grandes de la época de oro, el hombre que trabajó con Emilio, el Indio Fernández y con John Ford. Pues Pedro Jr. no solo sobrevivió a esa sombra, construyó una carrera de más de 200 producciones entre cine mexicano y cine estadounidense. Un actor de oficio, de los que hacen ver fácil lo dificilísimo. Noviembre de 2011. Le diagnostican cáncer en el ojo. Sí, en el ojo. Un cáncer ocular. Y aquí viene lo que te va a dejar frío. Recibió el diagnóstico en noviembre y murió el 26 de diciembre de ese mismo año. Menos de 2 meses. Falleció en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, uno de los centros oncológicos más avanzados del mundo. Tenía 71 años. Esa noche pasó algo sin precedentes. Broadway apagó las luces de sus marquesinas en su honor. Fue el primer actor mexicano en recibir ese homenaje. Sus restos fueron llevados al Panteón Jardín y lo enterraron junto a su padre. Y ahí está el detalle más escalofriante. Su padre, Pedro Armendáriz, también murió en 1963, poco después de recibir un diagnóstico devastador que involucraba precisamente la palabra cáncer. Padre e hijo. 2 diagnósticos. La misma tumba. Y hablando de herencias familiares, el siguiente nombre te va a sonar muchísimo, aunque quizá no por ella misma, sino por su hija. Número 12. Susana Dos Amantes. Nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara. Debutó en el cine a finales de los 60 y trabajó sin parar más de 5 décadas. Compartió pantalla con John Wayne en Río Lobo. Y cuando muchos actores de su generación se retiraban, ella agarró la televisión. 3 veces Ana. Si nos dejan en 2021. Estaba trabajando activamente el año anterior a su muerte. Y entonces llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer de páncreas. Necesito que entiendas por qué esas 3 palabras son tan brutales, porque van a regresar al final de este video de la manera más dolorosa posible. El páncreas está escondido detrás del estómago, en lo más profundo del abdomen. Ahí está el problema. No hay bulto que puedas tocar, no hay señal en el espejo, no hay dolor claro al principio. Los síntomas se confunden con 100 cosas más, y para cuando llega el diagnóstico la enfermedad suele estar avanzada. De todos los cánceres mayores, es el que tiene las tasas de supervivencia más bajas. Murió el 2 de julio de 2022, en Miami, Florida. 74 años. Fíjate bien, Miami, Florida. Cáncer de páncreas. Guárdalo también, porque esa combinación exacta va a reaparecer en el número 1, con uno de los nombres más grandes que ha dado la música en español. Pero antes, tenemos que hablar del hombre que se enteró de que tenía cáncer de la forma más absurda e injusta posible, por una caída en las escaleras de su casa.
Número 11. Cepillín. Ricardo González Gutiérrez. Nacido el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León. Y aquí va el dato que casi nadie sabe. El payaso más famoso de México era dentista. Estudió odontología, y como los niños llegaban aterrados a su consultorio, se pintaba la cara de payaso para que no le tuvieran miedo. De ahí el nombre, Cepillín, por el cepillo de dientes. Un canal local lo entrevistó, después vino La Hora de la Merienda con Cepillín y un programa diario en Televisa. Generaciones enteras crecieron cantando En el bosque de la China. 28 de febrero de 2021. Cepillín va bajando las escaleras de su casa. Está a punto de caerse. Como es ágil, alcanza a agarrarse del barandal y en ese movimiento siente un piquete en la espalda. El dolor no se va, aumenta, se vuelve insoportable. Lo llevan de urgencias a un hospital en Naucalpan, Estado de México. Lo meten a cirugía de columna. 9 horas de operación. Le colocan 8 tornillos y 2 varillas. Y ahí adentro, con el paciente abierto en la mesa, los médicos ven algo que no buscaban. Tejido con cáncer. Un linfoma alojado en la columna vertebral. Se enteró de que tenía cáncer porque estuvo a punto de caerse por unas escaleras. Y entonces todo se derrumbó. Neumonía, insuficiencia cardíaca, un riñón fallando. El 7 de marzo entró a terapia intensiva y lo intubaron. Hubo un paro respiratorio del que lograron sacarlo, pero ya estaba muy deteriorado. Y describió el momento más duro que puede vivir un hijo: hablar con su padre para decirle que ya no luchara. Murió el 8 de marzo de 2021, a los 75 años, 8 días después de aquella operación. 8 días entre me duele la espalda y el final. Si llegaste hasta aquí, en serio, dale like y suscríbete. Faltan 10 historias y las que vienen son de otro nivel. Número 10. Gonzalo Vega. Nosotros los nobles. Si viste esa película, viste a Gonzalo Vega en el papel de su vida, en una de las cintas mexicanas más taquilleras de la historia. Lo que casi nadie sabía mientras se reía en el cine con esa película, es que ese hombre en pantalla ya llevaba 3 años peleando por su vida. Gonzalo Agustín Vega González nació el 29 de noviembre de 1946 en la Ciudad de México. Casi 50 películas. El lugar sin límites. Cuna de lobos, con Diana Bracho. Y temporadas larguísimas con La Señora Presidenta. Es padre de las actrices Zuria y Marimar Vega. En 2010 le detectan lo que en un primer momento llamaron preleucemia. El nombre técnico es síndrome mielodisplásico. Y necesito explicártelo, porque mucha gente escucha síndrome y piensa que no es cáncer. Es cáncer. Ataca la médula ósea, la fábrica donde tu cuerpo produce la sangre. Cuando esa fábrica se descompone, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas salen defectuosos. El paciente vive con anemia constante, infecciones que no ceden y dependencia de transfusiones. Y en cerca de 1/3 de los casos evoluciona a leucemia aguda. Gonzalo se retiró de los escenarios en 2010 para tratarse. Y ocurrió algo casi milagroso. Mejoró. Mejoró tanto que en 2013 regresó al cine y protagonizó Nosotros los Nobles. Pero el síndrome mielodisplásico no se cura con voluntad. Vinieron más transfusiones, más internamientos, más recaídas. Murió el 10 de octubre de 2016, a los 69 años, y dejó pendiente algo que ya no alcanzó a hacer. Quería crear una fundación para combatir el síndrome mielodisplásico, para que la gente al menos supiera que esa enfermedad existe. Y ese cáncer de la médula ósea que casi nadie nombra, es exactamente el territorio donde se produjo la siguiente muerte de esta lista. Una que nadie vio venir, ni siquiera ella. Número 9. Talina Fernández. La dama del buen decir. Talina Fernández fue una de las conductoras más queridas y longevas de la televisión mexicana. Décadas al aire, y en sus últimos años, MasterChef Celebrity y Sale el Sol. Talina ya había sobrevivido a algo que ningún ser humano debería sobrevivir.
la muerte de su hija, Mariana Levy, en 2005. La enterró y siguió al aire, sonriendo frente a la cámara. Y entonces, en 2023, algo empezó a fallar. Su hijo, Coco Levy, lo explicó con una claridad brutal. Empezó como una debilidad, un cansancio raro que apareció más o menos un mes antes del final. No lo vieron venir. No supieron cómo se degeneró tan rápido. Lo que empezó como debilidad se convirtió en un problema de la médula ósea. Y eso, a su vez, terminó siendo leucemia. La sangre de Talina simplemente dejó de funcionar. Un mes. Del me siento cansada al final. Aproximadamente un mes. Y aquí está el dato que más se ha discutido de este caso. Según declararon sus hijos Coco y Pato Levy, Talina nunca supo lo que tenía. La enfermedad avanzó tan rápido y su estado se deterioró tan velozmente que nunca hubo un momento de «Señora, tiene usted leucemia, vamos a planear el tratamiento». No hubo tratamiento que planear. Murió el 28 de junio de 2023, a los 78 años. Ahora quiero que te quedes con una idea incómoda, porque conecta este caso con los anteriores. Cepillín se enteró en una mesa de operaciones. Talina prácticamente no se enteró. Pedro Armendáriz Jr. tuvo menos de 2 meses. Aunque la siguiente historia es exactamente lo opuesto. Es la de una mujer que recibió 60 quimioterapias. 60. Número 8. Rebecca Jones. Rebecca Ann Jones Fuentes. Nacida el 21 de mayo de 1957. Una de las actrices más respetadas de su generación. Cuna de lobos. Imperio de cristal. Para volver a amar. Capaz de hacer a la villana más fría y a la madre más rota en la misma temporada. En 2017 le detectaron cáncer de ovario, etapa 3B, y ahí empezó una de las batallas más largas de esta lista. 2 años de quimioterapia, cirugía. Y en 2020, la noticia que todos esperaban. Rebecca lo había superado. Volvió a trabajar, volvió a los foros, volvió a la vida. Pero el cáncer de ovario tiene una característica particularmente cruel. Es un experto en volver. En agosto de 2022, su expareja Alejandro Camacho dejó ver públicamente que el cáncer había regresado. En noviembre, Rebecca fue hospitalizada en la Ciudad de México por deficiencia pulmonar y neumonía, y tuvo que renunciar a la telenovela Cabo. Y aquí viene el número que te va a doler. Después de su muerte, la periodista Verónica del Castillo, amiga cercana suya, reveló que desde diciembre de 2022, Rebecca le había pedido ayuda en 3 ocasiones. ¿Ayuda para qué? Para desintoxicarse de las 60 quimioterapias que había recibido en 5 años. 60. La última vez que México la vio en público fue el 3 de marzo de 2023, en el estreno de la película Nada que ver, sonriendo junto a sus compañeros de producción, de pie, aparentemente bien. 19 días después, el 22 de marzo de 2023, Rebecca Jones murió a los 65 años. El comunicado de su oficina decía que se fue en paz, acompañada por sus seres queridos y agradecida con el público para el que trabajó toda su vida. 19 días entre la alfombra roja y el funeral. Ya estamos en el top 8. Si no te has suscrito, este es el momento. De aquí en adelante entramos a los nombres más grandes y a los casos que más han marcado a México. Y el siguiente es el de un hombre que le ganó al cáncer. Y aún así, perdió. Número 7. Héctor Suárez. Héctor Suárez Hernández. Nacido el 21 de octubre de 1938 en la Ciudad de México. 60 años de carrera. Creador de personajes que se volvieron parte del lenguaje nacional. El No Hay, el Flanagan, toda la galería de ¿Qué nos pasa? Y algo más importante, fue de los primeros que se atrevió a hacer sátira política frontal en la televisión mexicana, cuando eso no se hacía. Y lo pagó. En 2013 denunció que él y su familia habían recibido amenazas de muerte tras un sketch en el que le pedía al entonces presidente que renunciara. Ese hombre no le tuvo miedo al gobierno. Pero el 4 de septiembre de 2015 recibió una llamada que sí lo dobló. Su hijo, Héctor Suárez Gómez, la describió después como la llamada más dolorosa de su vida.
Su papá le dijo que tenía cáncer de vejiga y empezó una guerra de 4 años, más de 10 operaciones, quimioterapias, y cuando el cáncer no cedía, los médicos tomaron la decisión más agresiva posible. Le extirparon la vejiga y la próstata. Después perdió también un riñón. Y en septiembre de 2019, la noticia: Héctor Suárez estaba libre de cáncer. Temían que se hubiera pasado al colon. El doctor no encontró absolutamente nada. Ganó. Después de 4 años, más de 10 cirugías y varios órganos perdidos, ese hombre de 80 años ganó. Y menos de un año después, el 2 de junio de 2020, murió en su casa de Lomas de Cocoyoc, Morelos, a los 81 años. Su hermano Gustavo precisó que fue un paro cardiorrespiratorio mientras dormía, y que la muerte los tomó a todos por sorpresa. Ahí está la lección más incómoda de este video. Se puede vencer al cáncer y aún así no salir vivo del intento. Porque la guerra no se pelea en abstracto, se pelea en un cuerpo. Y ese cuerpo paga cada operación, cada quimioterapia, cada órgano que se va. Y ahora entramos a la familia más marcada por el cáncer en la historia del espectáculo mexicano. Porque los siguientes 2 números son hermanos. Número 6. Manuel, el loco, Valdés. Este es el hombre de la canción, el del tumor en la frente. Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, nacido el 29 de enero de 1931. Hermano de Germán Tintán Valdés. Hermano de Ramón Valdés, del que vamos a hablar en un momento. Y padre del cantante Cristian Castro. Imagínate crecer siendo el hermano menor de Tintán. A los 14 años apareció como extra en una película suya. En 1951 debutó como cómico, y 2 décadas después, llegó Ensalada de Locos, el programa que lo convirtió en uno de los grandes de la comedia televisiva. Abril de 2017. A El Loco le sale lo que él mismo describió como un granito en la frente. No le hizo caso, es más, le compuso una canción. Cuando finalmente fue con el dermatólogo, le pidieron una biopsia. Salió positiva, tumor maligno. ¿Y qué hizo Manuel Valdés? Lo que llevaba haciendo 70 años. Convertirlo en chiste. Se paró y cantó: tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente, pero yo soy muy valiente. Ese año lo operaron. Le quitaron el tumor. Parecía terminado. 3 años después regresó. Pero regresó de la forma más traicionera posible. Empezó a crecer hacia adentro de la cabeza. Hacia adentro. Lo que significaba que al principio era imperceptible. No se veía nada por fuera. Y mientras tanto, iba causando daños en su percepción. Su familia describió un deterioro progresivo. Más cirugías, más tratamientos, una intervención en el Instituto Nacional de Cancerología. Cristian Castro contó que los doctores les advertían que cada tratamiento podía ser el último. A mediados de julio de 2020 sufrió una crisis, y la madrugada del 28 de agosto de 2020, a las 3:40 de la mañana, Manuel el Loco Valdés murió a los 89 años por complicaciones de cáncer cerebral. Y hubo un último gesto, muy suyo. Era americanista de hueso colorado, fanático absoluto del Club América. Lo cremaron vestido con la playera de su equipo, un hombre que le cantó a su tumor y que se fue al otro mundo con la camiseta del América puesta. Pero como te dije, él no fue el único Valdés, y el que sigue te va a doler de verdad. Número 5. Lorena Rojas. Lorena Rojas, nacida el 10 de febrero de 1971 en la Ciudad de México. Alcanzar una estrella. Azul Tequila. El cuerpo del deseo. Actriz, cantante y en teatro, protagonista de Aventurera. 2008. Lorena tiene 37 años y quiere ser mamá. Se hace una serie de chequeos médicos rutinarios para embarazarse. Y en esos chequeos, en los estudios que se hizo para dar vida, le encuentran cáncer de mama. Piénsalo. Fue a preguntar cómo traer un hijo al mundo y salió con una sentencia. Cirugía para extirpar el tumor. 1 año y medio de tratamiento durísimo. Y lo superó. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el cáncer en Latinoamérica. Pero el cáncer se había movido. Primero a los huesos,
Y después, en noviembre de 2014, la peor noticia: metástasis en el hígado. Mientras todo eso pasaba, en octubre de 2013, concretó la adopción de una bebé. Le puso Luciana. O sea, esta mujer, sabiendo que el cáncer le estaba comiendo el cuerpo, decidió ser madre de todas formas. Y hay un detalle final de las cosas más humanas que he narrado. Lorena Rojas se casó con su pareja, Jorge Monge, 2 días antes de morir. Murió el 16 de febrero de 2015 en su casa de Miami, rodeada de su mamá, su hermana Mayra y su hija. Tenía 44 años. Había cumplido 6 días antes. Antes de irse, le pidió a su hermana Mayra que cuidara de Luciana. Mayra salió de Miami con una carriola y una bebé en brazos, y la crió como su hija. Hoy Luciana es una adolescente, 3 tipos de cáncer, 7 años de pelea, una hija adoptada en plena tormenta, y una boda a 48 horas del final. Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer. Like y suscríbete. Vienen los 4 nombres más grandes, y el número 4 es, para mi gusto, el más injusto de toda la lista. Número 4. Ramón Valdés, Don Ramón. El vecino que le debía 14 meses de renta al señor Barriga. El papá de la Chilindrina. El que se agarraba a golpes con Kiko. El hombre que, sin ninguna exageración, encarna a uno de los personajes más vistos de la historia de la televisión en lengua española. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo. Nacido el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, aunque su familia se mudó a Ciudad Juárez cuando tenía 2 años. Hermano de Tintán. Hermano de El Loco. Padre de 10 hijos. Lo segundo, Ramón Valdés era fumador empedernido. De los de cajetilla completa. Pasando los 60 años le diagnosticaron cáncer de estómago y le dieron 6 meses de vida. En 1985 lo operaron. Le redujeron el estómago a la tercera parte tratando de detenerlo. Pero ya era tarde. El cáncer había hecho metástasis. Se fue a la médula ósea, a la columna vertebral. Le dijeron 6 meses. Vivió 3 años más. Y no los vivió en una cama. Se fue de gira, con un circo, recorriendo países, parándose frente a miles de niños en carpas de América Latina, vestido de Don Ramón, con un cáncer metastásico comiéndole la columna. Perú fue el último país que visitó fuera de México. Y ahí, en plena gira, el dolor regresó con todo. Perdió la sensibilidad de la cintura para abajo. Ya no podía caminar. Así volvió al hospital. Fue internado en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Carlos Villagrán fue a visitarlo. Y Ramón, convaleciente, con el cuerpo destrozado, hizo lo único que sabía hacer. Un chiste. Le dijo que ya no llorara, cachetón, que ahí lo esperaba. Y que no se hiciera el tonto, que allá abajo estuvo alrededor de 2 semanas sedado para controlar el dolor. Y la mañana del 9 de agosto de 1988, un paro cardiorrespiratorio derivado del cáncer terminó con su vida. Tenía 63 años. Su nieto Miguel Valdés se ha encargado de desmentir los rumores absurdos que circularon en internet sobre su muerte, incluido uno delirante sobre un león de circo. La verdad es más simple y más triste, y él la resumió en una frase. Dijo que fue por la enfermedad de la que la mayor parte de los Valdés han fallecido, que es el cáncer. Tintán, Ramón, Manuel, una dinastía entera de comediantes que le regalaron su vida a la risa de México y que se fueron por el mismo camino. Y ahora sí, los 3 primeros lugares. Empezando por el hombre más famoso que ha dado el cine mexicano. Número 3. Mario Moreno, Cantinflas. Mario Fortino, Alfonso Moreno Reyes, nació un 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en Santa María la Redonda, cerca de Tepito. Sexto de 14 hijos de un cartero. Empezó abajo. Bolero, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero. Después llegaron las carpas. Y después 49 películas. Ahí está el detalle. El extra. La vuelta al mundo en 80 días, que lo llevó a Hollywood. Estrella en el Paseo de la Fama. Y sobre todo,
Un personaje que se volvió parte de la identidad nacional, especialmente de la gente humilde. El que entendió a los pobres. Su última película fue El Barrendero, en 1981. A inicios de 1993, le diagnosticaron cáncer de pulmón. Su hijo, Mario Moreno Ivanova, llegó a sostener que en realidad se trataba de cáncer de esófago. Ese debate nunca se cerró del todo. Lo llevaron a Estados Unidos para someterlo a quimioterapia. Pero su cuerpo, a los 81 años, ya no aguantaba. Los médicos le dijeron a su hijo que ya no resistía las quimios y detuvieron el tratamiento. Entonces Mario Moreno tomó una decisión muy suya. Se regresó a México, a su casa, a morirse en su tierra, entre su gente. El 20 de abril de 1993, a las 21:25 horas, el cáncer que ya se había extendido a otras partes de su cuerpo le provocó un infarto. Ahí se apagó Cantinflas. La gente se volcó a las calles. A la 1 de la mañana, cuando sus restos llegaron a la funeraria Félix Cuevas, ya había multitudes esperando. Aparecieron pancartas de agradecimiento por toda la ciudad. La gente coreaba sus frases. No hay derecho. No que no, chato. Ahí está el detalle. Y hubo un homenaje que casi nadie recuerda. El Congreso de Estados Unidos guardó un minuto de silencio por él. Por un comediante mexicano nacido en un barrio pobre. Jefes de Estado de todo el mundo enviaron condolencias. Y un dato final que dice mucho sobre esa época. El día del velorio, estuvo ahí otro gran cómico de las carpas, Jesús Martínez Palillo. Recordó que había conocido a Mario Moreno décadas atrás, y dijo, con esa tristeza especial de los que ya saben lo que les toca, que Cantinflas se le había adelantado. A pesar de que ambos padecían cáncer de pulmón. Número 2. Edith González. Edith González, La Aventurera, Doña Bárbara, Salomé, Corazón Salvaje, Los ricos también lloran. Una mujer que en el escenario tenía una presencia física casi imposible de describir. Entraba, y todo el teatro se movía hacia ella. Mediados de 2016. Edith está a punto de arrancar una gira de teatro. Le duele mucho la espalda y va con su médico, que le hace notar algo que ella no había registrado. Había adelgazado muchísimo. Y aquí está la frase de Edith que deberían enseñar en las escuelas. Contó después, en entrevista, que ella comía atún a diario y pensaba que ese era el motivo de la delgadez. Que no entendió que estaba demasiado delgada, que pensó que el doctor estaba exagerando. Y tras varias pruebas llegó el diagnóstico: cáncer de ovario. El primer reporte habló de etapa 2. Posteriormente se documentó un carcinoma seroso papilar en etapa avanzada. Lo que siguió fue devastador. Una cirugía de emergencia de 6 horas. Le extirparon el útero, los ovarios, 10 ganglios linfáticos, el apéndice y parte del tejido graso alrededor. Después, 8 meses de quimioterapia. Y su reacción fue tan extrañamente positiva que esto lo contó ella misma. Sus propios doctores pensaron que no había entendido la noticia. En junio de 2017, anunció que el cáncer estaba controlado. Pero el cáncer de ovario es el más letal de todos los cánceres del sistema reproductor femenino. Y hay una razón brutal. No existe una prueba de detección temprana. El Papa Nicolau no lo detecta porque solo analiza células cervicales. Los síntomas: hinchazón abdominal, dolor de espalda, cansancio, problemas digestivos, se confunden con cualquier otra cosa y suele permanecer oculto hasta etapa 3 o 4. Diagnosticado a tiempo, cerca del 90% de las mujeres sobrevive más de 5 años. Diagnosticado tarde, ese número se desploma. En vez de encerrarse, Edith se dedicó a dar conferencias para pacientes con cáncer. Peleando su propia guerra, acompañaba a mujeres que no tenían ni un décimo de sus recursos. Su salud se deterioró de golpe. Una recurrencia del cáncer diagnosticado 3 años antes, según explicaron su viudo Lorenzo Lazo y la familia. Estaba internada en el Hospital Ángeles de Interlomas. Y llegó el momento imposible. La familia tomó la decisión de desconectarla.
Murió la madrugada del 13 de junio de 2019. 54 años. Sin dolor, en paz, rodeada de los suyos. Su último mensaje público, del 29 de mayo de ese año, decía que ese día se nos daba una nueva oportunidad para amar, que sonaba cursi, pero que era neta, que había que amar cada segundo y disfrutar el don de la vida. Y terminaba con una sola palabra: gózalo. Lo escribió 15 días antes de morir. Y ahora sí, el número 1. El caso más grande, el más comentado, y el que hasta hoy sigue teniendo preguntas sin respuesta. Número 1. José José. El príncipe de la canción. José Rómulo Sosa Ortiz. Nacido el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México. 6 veces nominado al Grammy. Millones y millones de discos vendidos. Y una noche de 1970 que lo cambió todo. El Triste. Esa interpretación, esa lluvia de aplausos, ese momento en que México entero entendió que estaban haciendo algo enorme. 2017. José José empieza a bajar de peso de forma acelerada. Se hace estudios. Y llega el diagnóstico: cáncer de páncreas. En marzo de ese año, publicó un video para contárselo él mismo a su público. Explicó que por eso estaba tan flaco, que los médicos le habían dicho que estaban a tiempo, que empezaba las primeras quimioterapias, y dijo que estaba listo para enfrentar esa nueva aventura de su vida, de la mano de Dios y de su gente. Completó 5 ciclos de quimioterapia. También recibió radioterapia. Pero el páncreas es el páncreas. En enero de 2018, fue hospitalizado en México porque su organismo ya no asimilaba los nutrientes. En febrero, lo trasladaron a Estados Unidos. En noviembre de 2018, su expublicista declaró que el cantante había superado el cáncer. Y entonces empezó el capítulo más oscuro. José José se fue a vivir con su hija Sara Sosa y desapareció. Literalmente. Durante meses, ni sus otros 2 hijos, José Joel y Marisol, ni la prensa mexicana lograban saber dónde estaba. En junio de 2019, los medios reportaron que la familia no conseguía localizarlo. Se convirtió en un caso nacional, un país entero preguntándose dónde estaba su príncipe. El 28 de septiembre de 2019, alrededor de la 1 de la madrugada, José José murió en un hospital de Homestead, al sur de Florida. Tenía 71 años. Su asistente personal y su viuda, Sara Salazar, confirmaron que la causa fue el cáncer de páncreas. Y aquí viene lo que te prometí en el primer minuto del video. El 15 de octubre de 2019, Marisol Sosa fue invitada a un programa matutino en México. El conductor le preguntó, en vivo, de qué había fallecido su padre. Y ella respondió que, a la fecha, ella tampoco lo sabía. Después explicó que el acta de defunción marca que murió de cáncer de páncreas, y agregó el detalle que dejó helado al país, que se le hacía raro, porque su papá ya no tenía ese órgano, que él se había ido de México sano del cáncer, y que entonces se lo llevaron. Un acta de defunción, un órgano ausente, una hija que dice públicamente que no sabe de qué murió su padre, un cuerpo en Florida y una familia partida en 2. Lo único que sabemos con certeza es lo que pasó antes. Que un hombre de 71 años, con el cuerpo desgastado por décadas de excesos, con diabetes, con un tumor en el páncreas, pasó sus últimos años entrando y saliendo de hospitales, cada vez más lejos de su país, y que en sus últimos días, según contó su propia viuda, José José simplemente dejó de comer. El príncipe de la canción, el hombre que le puso voz a las rupturas amorosas de 3 generaciones de hispanohablantes, se fue así. 16 nombres. Un comediante que se enteró en la mesa de operaciones. Una conductora que lo anunció en vivo. Una mujer que se casó 2 días antes de morir. Una familia entera de cómicos marcada por la misma enfermedad. Y si algo te tienes que llevar de este video, no son las fechas ni los diagnósticos. Es esto. Edith González pensó que había adelgazado por comer atún. Verónica Toussaint encontró un bulto del tamaño de una pelota de golf. José José
Pensó que la pérdida de peso era otra cosa. Cepillín pensó que era un tirón en la espalda. Talina Fernández pensó que era cansancio. 5 personas con acceso a los mejores médicos del país. Y en esos 5 casos, el cuerpo estuvo gritando meses antes de que alguien lo escuchara. Tú no eres famoso. Yo tampoco. Pero tenemos exactamente el mismo cuerpo y exactamente las mismas señales. Y a diferencia de ellos, todavía estamos a tiempo de hacer la cita, de hacernos el estudio, de insistirle a ese familiar terco que lleva meses diciendo, no es nada. Hazlo. Hoy. Mándale este video a esa persona que estás pensando ahorita mismo. Sí, esa, la que ya sabes que lleva un rato posponiendo ir al doctor. Y si esta clase de contenido te importa, suscríbete al canal y déjame un like, que es lo único que hace que estas historias lleguen a más gente. En los comentarios dime cuál de estos 16 casos te dolió más, o si hubo alguien que crees que debió estar en la lista. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. En serio, cuídate.